Me lo dijo Adela. No me griten, no me griten. Es lunes de recogimiento. No me griten. Es lunes dificilísimo, no manchen. Bueno, como se los adelantaba, tengo en la línea telefónica a Julen Rementería. Él es del PAN y es coordinador de los senadores del PAN. Julen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Adela, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos por ahí. Igualmente, ¿dónde andas? Pues aquí ya rumbo al aeropuerto y a la Ciudad de México. Ya de regreso, ¿dónde estuviste? Pues el fin de semana acá en Veracruz anduvimos ahí en algunas actividades, pero ya vamos de vuelta para allá. Actividades de apoyando candidatos, ¿no? De Algo campaña. así. Bueno, Algo así. Algo así. Oye, a ver, Julen, a mí me gustaría que pues nos contaras de esta queja que han presentado ustedes, el Partido Acción Nacional, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, contra el presidente López Obrador por presuntas violaciones a algunos artículos de la Constitución y por su intervención en todo el proceso electoral, Julen. Pues mira, se presentó la ampliación de la queja porque el INE, me parece que fue el 18 de mayo, que se declaró prácticamente incompetente. Entonces, pues esto deja a quienes estamos quejándonos, a los partidos, pues, como una especie de estado de indefensión. Entonces, la queja es para que se pueda, de alguna forma arreglar la violación que se hace al 41 y al 134 de la Constitución, en donde abiertamente el presidente, sin ningún recato, dice, sí, estoy interviniendo, estoy pendiente de la elección, no lo puedo dejar pasar, como si él fuera el responsable de hacer cumplir la ley electoral. Y esto pues significa una intervención descarada, que por supuesto genera condiciones de ventaja para sus candidatos, él con la potencia que tiene en comunicación desde pues, sus mañaneras, pues hace que esto pueda generar alguna situación de desequilibrios que no podemos permitir. Julen, ¿pero qué esperan que pase con esta? A ver, están complementando y ampliando la queja. ¿Y qué esperan que pase a 2 semanas de la elección? Pues mira, Adela, lo que tendría que suceder es que hubiera algunas medidas cautelares importantes, incluso hasta la suspensión de la mañanera. Lamentablemente en este país parece que se está volviendo costumbre el que la ley no tenga valor y que su cumplimiento pues sea dependiendo de si te da la gana o no, y eso es terrible. Entonces nosotros lo que podemos hacer en este momento desde la oposición es señalar lo que está pasando, solicitar a la autoridad competente que intervenga y al final de cuentas pues esperar que así suceda. No podemos hacer más, no podemos ir y apagarle los micrófonos o cortarle la luz o Palacio Nacional. Es lo que la ley nos permite y es lo que estamos haciendo todo hasta el margen, hasta el extremo de lo que la ley permite, ¿no? No pueden hacer más, pero al menos que quede la denuncia. Sí, claro, porque me parece que es evidente que el que se haga la denuncia genera por lo menos en quien lo escucha, en que si no están dispuestos a hacerle caso, como pareciera que no están en el gobierno federal y particularmente el presidente, pues por lo menos que quede la idea en el electorado, en el ciudadano, de que se está atendiendo, pues al hacer todo lo que se puede hacer, pues este tipo de irregularidades, y que en todo caso pudiera pues generar una condición de descalificar aquello que hoy quien violenta la ley, que por cierto fue un gran opositor, fue un gran pues digamos que denunciante de aquello que se hacía mal desde el gobierno y tratando de intervenir en las elecciones. Y hoy parece que todo eso pues lo dejó en el pasado, porque interviene de una manera que no tiene precedente en nuestro país, Adela, y seguramente tú lo debes de recordar. No hay antecedente de que de una manera tan descarada, admitiéndolo, diga sí estoy interviniendo. Ningún presidente lo había hecho. Podrían haber intervenido de manera medio oculta, lo que fuera, pero esto abiertamente, si lo hace, si admite de frente este tipo de intervenciones, pues no me quiero imaginar lo que pueda estar sucediendo pues allá en los sótanos de la elección, en donde pues puede con el gobierno, con su partido Morena, pues hacer cualquier cantidad de barbaridades
y bueno, pues al final luego pues reclamará que no hubo justicia, y con eso de que no hay justicia, el señor puede hacer prácticamente lo que quiera. Eso no lo deberíamos de permitir los mexicanos. Oye, Julen, por cierto, ¿cómo has visto todo este proceso electoral? ¿Qué posibilidades tiene esta alianza PAN-PRI-PRD? ¿Cómo has visto? Has estado recorriendo el país también. Sí, he estado en varios lugares y la verdad es que lo que yo veo, bueno, son dos cosas. Primero, el antes, cuando la elección estaba todavía a meses de celebrarse, había una idea de que Morena iba a ganar todo. Según van pasando los días, vamos viendo que hay un corrimiento en las preferencias electorales y poco a poco se están cerrando algunas brechas entre unos candidatos y otros, y en algunos casos ya se han superado a los de Morena, que no son pocos, y yo creo que eso es parte del nivel de la desesperación que se tiene en el gobierno, porque ven que según pasen los días pueden llegar a perder a lo mejor 10 o 12, no estoy exagerando, candidaturas de gobierno del Estado. Sí estás exagerando un poco, ¿no, Julen? ¿Verás que no? Se habla de entre 7 y 8 que podrían perder. Bueno, pues nada más me faltarían 2 para mi límite inferior. No, pues dijiste 12. No, 10 o hasta 12. 10 o 12 para tu límite inferior. Pero, okay. Sí, pero fíjate que lo que está pasando también con los diputados federales, ¿no? Lo que está pasando con la Cámara, seguro tú recuerdas, lo habrás dado cuenta en algún momento, cómo se pensaba que iban a obtener mayoría calificada. Y hoy eso ya está descartado, eso ya ninguna encuestadora seria lo admite. Y ya estamos cerca de poder lograr el equilibrio, y en una de esas, no lo sé, hay que ver qué pasa de aquí a allá. La gente cada día está más activa en redes, en los WhatsApp, en todas las cadenas de comunicación de los ciudadanos, están cada día más metidos en la elección, descalificando pues al gobierno que no hace bien las cosas, que no da resultados, ni en seguridad, ni en educación, ni en salud, ni por supuesto en economía. Ahora la andanada que se le ha dejado ir contra el Banco de México, la que ya hizo contra el INE, la que hizo contra el INAI, con el IFT, pues todo esto al final, poco a poco, quieras que no, uno tras otro, son cosas que van logrando que la gente vaya percibiendo que el gobierno pues no está realmente haciendo las cosas para bien de los mexicanos, y que hay que cambiarlo, y ojalá eso alcance para que construyamos una nueva mayoría en San Lázaro. Ahora, tú has dicho, Julen, también que el gobierno de Morena, que encabeza el presidente López Obrador, es el más opaco de que se tenga registro. Tú has dicho que pues él sistemáticamente, todos los días, todo el tiempo, a toda hora, habla de un gobierno honesto y una honestidad, pero que esto no se lleva a la práctica. Pues efectivamente no es así, no corresponde esas afirmaciones a la realidad. Hemos visto, y no porque lo diga yo, hay organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, estudiosos que, bueno, hacen cuenta de cómo se van desarrollando el tema contractual en todos los procesos de obra, de contratación de servicios en el gobierno federal, y hay 80%, por lo menos, por ahí anda la media de todos, en donde dicen que se entregan todos los contratos para obras y prestaciones de servicios de manera directa, por adjudicación, y que solo en muy contados casos hay pues algunas que son por licitación pública. Esto es lo que lo convierte en el país pues más opaco de todo. Mira, Adela, lo que pasó con la línea 12 del metro, en la única esta tragedia, porque es lo que es, lo único que pedíamos en la Cámara de Senadores es que se nos permitiera participar o crear una comisión plural en la que se informara, para que a través de esa comisión pudiéramos tener la certeza de que lo que se está informando corresponde en alguna medida a la realidad. Pues se negó. Entonces, esto no solamente estamos hablando de opacidad en la contratación, el gasto de recursos, sino también en el qué sucede y cómo suceden las cosas en México, ¿no? Y esto es gravísimo. No hay ninguna comparación con ningún gobierno del pasado en el tema de opacidad. De lo que nos habla es de que es un gobierno que lo que quiere hacer las cosas es como le dé la gana, a sus anchas, y eso por supuesto que provoca corrupción, innegable. Ahí están los casos pues ominosos de personas muy cercanas a él, algunos parientes, otros funcionarios, y de los cuales no se ha dicho nada. Sin embargo, va contra gobernadores, va contra candidatos, va contra pues una gran cantidad de gente que él considera sus opositores, y a los suyos, pues a esos no les hace nada. Entonces,
evidentemente de todo esto va dando la cuenta a la gente y por eso los resultados. Es el gobierno, sin duda, el más opaco que hayamos tenido nunca. Tengo un minutito, Julen, dime cuál es tu opinión y qué crees o en qué crees que vaya a terminar todo este caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Pues mira, si se ajustara conforme a la ley, ya lo dijo el ministro González Alcántara, deberían de esperar a que termine su mandato para poderlo enjuiciarlo, porque claramente estableció en su resolución de desechamiento de la controversia que planteó el gobierno del Estado contra la que planteó la Cámara de Diputados Federal, en donde decía el gobierno del Estado, por lo que toca a los efectos de la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados Federal, pues está bien, el señor está con fuero, no le han vulnerado su, digamos que, pues su posibilidad de que lo sean detenido o no, y hoy lo que estamos es simplemente esperando que eso se cumpla así. Ahora, de acuerdo, me dices, ¿qué es lo que crees que pase? Pues es que no lo sabemos, porque lo mismo un poco que lo que me preguntabas hace rato, lo que la ley dice ahí está, y lo que se ha atendido y lo que hemos hecho es eso, pero al final de cuentas pareciera que hay una intención desmedida de atacarlo, de ir por él, de buscarlo. Pues yo creo que eso al final termina por no ayudarle ni al propio presidente, porque lo va de alguna manera descubriendo tal como es este autoritarismo que no ceja en su empeño de lastimar a sus opositores. Han convertido al gobernador Cabeza de Vaca en un perseguido político, así se percibe, así se siente, porque lo quieren detener ahora por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ni siquiera son las cosas por las que la sección instructora de la Cámara de Diputados, con todos sus asegúnes de cómo lo hizo, sí, declaró la procedencia. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante la posibilidad de hacer lo que el que manda en el país quiera, más allá de lo que diga la Constitución y las leyes. Pues eso es terrible. El senador por Morena, Ricardo Monreal, insiste en la desaparición de poderes ante la crisis institucional en el Estado. ¿Han hablado con él? Sí, se ha platicado, pero te voy a decir algo. La desaparición de poderes necesita tener unas causales. Estas no se actualizan. En la hipótesis no hay la posibilidad de desaparecer los poderes, porque la desaparición de poderes habla de desaparecer los tres. Ok, vamos a suponer, sin conceder que el gobernador lo ameritara, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial o el Congreso del Estado? No habría cómo, pero más aún, Adela, establece precisamente el 76 de la Constitución y su ley reglamentaria que hay un procedimiento que se tiene que llevar a cabo. En los momentos en que hay receso y lo que funciona es digamos que la permanente del Congreso de la Unión, ahí no se puede llevar a cabo a menos que se convoque un periodo extraordinario. Para ese periodo extraordinario se necesitaría mayoría calificada. Suponiendo que todo eso pasara y que fuéramos a un periodo y que se tocaran esos puntos, que por supuesto el PAN no acompañaría y parece que los partidos de oposición tampoco, en dado caso estaríamos ante la necesidad de que fuera turnado a comisiones. Por la especialidad de la ley no podría obviarse este paso y entonces tendría que ser una discusión también en comisiones. El procedimiento ni es sencillo ni es corto y además tiene que ser justificado. De manera que me parece que es simplemente un intento más por mantener el tema en la conversación nacional para tratar de desviar otros temas que sí les afectan y les afectan mucho, como el que mencioné de la línea 12 del metro, ¿no? Ya. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Julen, te agradezco mucho y que tengas buen viaje de regreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Te mando un abrazo y un saludo a toda la auditoría. Igualmente es Julen Rementería, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional.